Hola a todos, mi nombre es Elías Cisneros. Vamos a continuar con un video tutorial relacionado con la herramienta SQL Power Architect. Este video tutorial está relacionado con otro video tutorial que realicé donde se hace un pequeño procedimiento para importar una estructura de base de datos desde la herramienta PHP MyAdmin. Entonces, las personas que están revisando este video tutorial, les recomiendo que revisen este otro video tutorial para que vean la linealidad de las acciones. Entonces, bueno, comencemos con la herramienta SQL Power Architect, que es utilizada como una herramienta para la gestión de base de datos. Veamos, es una herramienta para el modelado de datos, de base de datos. Existen varias versiones de esta herramienta. En este video tutorial vamos a mostrar la versión 1.06 Community Edition. Tipo de licencia GPL versión 3. Puede ser ejecutada de cualquier sistema operativo donde se encuentre instalada el Java Runtime Environment 1.6. Esto quiere decir que puede ser utilizado tanto en GNU Linux, Debian y ambientes Microsoft Windows, entre otros. En este caso yo estoy utilizando GNU Linux Canaima. La herramienta SQL Power Architect está desarrollada con el lenguaje de programación Java y es un tipo de instalación cliente. Bien, ella se conecta mediante unos plugins al servidor donde se encuentra la base de datos. Bueno, como decía anteriormente, esta herramienta permite realizar el diseño de base de datos, documentación de la base de datos, y tiene en la versión Community Edition tiene la posibilidad de hacer ingeniería directa sobre la base de datos existente. Existe un conjunto de empresas que promocionan esta herramienta y bueno, finalmente coloco el sitio web donde pueden conseguir más información acerca de esto. Bien, vamos a ver un conjunto de pasos generales para guiar este tutorial. Inicialmente vamos a abrir el SQL Power Architect. Bien, para ello en este caso vamos a abrir una terminal. A colocar un poco más grande el terminal para que puedan ver el comando que estoy escribiendo. Tenemos que ubicarnos en la carpeta. Bueno, explico. Desde el sitio web de Power Architect nos descargamos un archivo comprimido que nosotros almacenamos en nuestra computadora y lo descomprimimos. Al hacer esto se crea una carpeta llamada Architect. Entonces tenemos que ingresar dentro de la carpeta Architect. Bien. Y procedemos a listar el contenido de la carpeta. En nuestro caso nos interesa el archivo architect.jar. Entonces, para ejecutar este archivo indicamos el comando java -jar y le damos el nombre del archivo jar que deseamos ejecutar. Bien, una vez tengamos esto le damos enter y esperamos a que cargue la interfaz. La primera vez que ejecutamos el archivo, no es este caso, pero la primera vez que se ejecuta el archivo, el programa indica que es necesaria la creación de un archivo pl.ini, un archivo que necesita el Power Architect para funcionar. Entonces simplemente tenemos que darle la opción de crear. Bien, esta es la pantalla de bienvenida. Ok, vamos a seguir, volver a ver el esquema. Ok, vamos a conocer un poco entonces acerca del ambiente de trabajo del Power Architect. Este es el ambiente de trabajo del Power Architect. Observamos que tenemos una sección donde están listados los proyectos que tenemos
estamos ejecutando un área donde es el área disponible para hacer el modelado gráfico de las bases de datos, y tenemos un conjunto de menú general acerca de archivo, edición, conexiones, las conexiones OLAP, la versión Enterprise, donde en este caso no tenemos todas las funcionalidades, pero sí tenemos las funcionalidades de ingeniería en reverso y ingeniería directa, que veremos a continuación. Bien, el tercer paso es configurar la conexión al gestor de bases de datos. Como vemos en el video tutorial anterior, se cargó una base de datos correspondiente al formulario de registro de Hornastec 2010, con el propósito de mejorar este esquema de base de datos aplicando ciertos principios de normalización y obtener un modelo mejorado. Entonces, viendo desde la herramienta PHPMyAdmin, donde tenemos cargada esta aplicación, observamos que tenemos una sola tabla, ¿bien?, con 565 registros, y la estructura de esa tabla es esta que se muestra en este formulario. Como verán, esta estructura carece de principios de normalización de base de datos, y va a ser nuestra tarea mejorar esta estructura, y para ello vamos a utilizar la herramienta SQL Power Architect. Entonces, bien, un dato importante al momento de nosotros crear esta base de datos, de crear la conexión hacia esta base de datos que está en MySQL, es necesario tomar nota del nombre de la base de datos. Vamos a tomarlo de acá arriba y lo copiamos. Bien, para hacer la conexión nos dirigimos al menú Connection y abrimos el Database Connection Manager. Aquí le damos a agregar una nueva conexión y nos pregunta el nombre de la conexión. Este nombre se lo colocamos nosotros. Vamos a hacer conexión Hornastec 2010. El tipo de base de datos que vamos a estar conectándonos es una base de datos MySQL. El hostname donde está corriendo ese gestor de base de datos, como lo vimos en el video tutorial anterior, es el equipo local. La base de datos es la que nosotros tenemos pegada, que copiamos de la herramienta PHPMyAdmin, copiamos acá. El usuario de esta base de datos tiene el mismo nombre que la base de datos, y la contraseña fue definida a consideración de fue definida también en el tutorial anterior. ¿Bien? Una vez hayamos completado esta información que nos pide, hacemos una prueba de conexión. Bien, hemos observado acá que esta aplicación nos está indicando que hay un problema con el password o la contraseña. Bien, verifiquemos nuevamente la contraseña. Tenemos un error acá. Bien, tenemos un espacio aquí y un espacio aquí. A veces eso. Bien, teníamos el problema que en el nombre de la base de datos había un espacio adicional, lo que nos genera un error en la conexión, puesto que ese espacio en blanco es un carácter válido. Entonces, al solucionar eso, vemos que nos podemos conectar sin problema. Entonces, ya tenemos configurada nuestra conexión a la base de datos. Le damos OK y ya tenemos agregada una nueva conexión dentro del manejador de conexiones. Aquí entonces, dentro de los proyectos, vamos a darle botón derecho y vamos a agregar una nueva conexión. Fíjense que en nuestro caso ya está creada la conexión Hornastec 2010,
Entonces vamos a darle clic y la agregamos. Bien, el siguiente paso que deberíamos hacer es guardar nuestro proyecto. Entonces le damos al menú archivo y guardamos nuestro proyecto. Él nos indica una ruta, yo lo voy a guardar en esta ruta por defecto, Hornastec 2010. Muy bien, le damos guardar. Ya tenemos guardado nuestro proyecto. Ahora vamos a visualizar, bueno, vayamos al esquema. Bien, ya hemos configurado la conexión a la base de datos. Vamos a explorar la base de datos remota, que es el cuarto paso. Bien, entonces desde el SQL Power Architect nos colocamos sobre la conexión que hemos creado y le damos botón derecho y nos muestra la opción expandir, expand all children, o sea que hay como expandir todos los hijos de esa conexión. Le damos clic y observamos que nos trae la información de la base de datos. Esta columna, esta información se corresponde con lo que tenemos cargado en el gestor de base de datos MySQL. Entonces aquí nos muestra de una forma jerárquica los objetos de la base de datos. En nuestro caso solamente tenemos una tabla. Entonces si nosotros nos colocamos sobre la tabla y dejamos presionado con botón izquierdo y arrastramos hacia el área de trabajo, vemos que nos trae gráficamente la tabla de la base de datos. Algo que no dije al principio, pero que es muy importante, es que el SQL Power Architect trae distintos conectores para distintos gestores de base de datos. Entre estos conectores están base de datos de tipo Oracle, 8i, 9i, 10e, PostgreSQL, distintas versiones de SQL Server, MySQL, DB2, entre otros. Entonces, una de las grandes ventajas que teníamos con el SQL Power Architect es que no es un producto desarrollado para un gestor de base de datos específico, sino que con él podemos gestionar distintos gestores de base de datos. Entonces, bien, volvamos acá a lo que nos estamos refiriendo en este video tutorial. Tenemos entonces, ya hemos explorado la base de datos remota. Vamos a analizar o diagnosticar la base de datos. Rápidamente, sin entrar en mucha profundidad en el tema de normalización, vemos en esta tabla que existen, para empezar, es un formulario de registro que se corresponde al formulario de Hornastec, y este formulario solamente está asociado a una única tabla. Entonces seguramente será objeto sensible a mejoras por parte de un analista de base de datos que tenga conocimientos generales acerca de normalización. Entonces, en cada uno de nuestros proyectos nosotros debemos, a partir del diagnóstico de una base de datos que estamos gestionando, hacer una propuesta de mejora de esa base de datos, que va desde agregar nuevas tablas hasta cuestiones tan sencillas como el